haber socialistas, ¿no? Y socialistas que son católicos y otros son eso. Pero claro, no es esa la pregunta es si se puede ser coherentemente católico y socialista. Esto es lo que nos preguntamos. Es decir, un católico que quiere ser coherente con su catolicismo, ¿puede a la vez ser socialista? Ojo, que la pregunta podemos plantearla también en la perspectiva del socialista, ¿no? Un socialista que quiere ser coherente con los principios del socialismo, ¿puede ser coherentemente católico? Si uno dice, no, mira, es que esto... Bueno, es que es un problema, de hecho. Muchos socialistas, probablemente la mayoría de los que más profundamente entienden los principios del socialismo, responderían a esta pregunta negativamente. Dirían, no se puede ser coherentemente socialista y católico. Si uno es coherentemente socialista, tiene que oponerse al catolicismo. Partiendo por Marx. No, bueno, no partiendo, incluso antes de Marx algunos habían dicho lo mismo, ¿no? Pero evidentemente nosotros nos vamos a plantear esta pregunta, no en la perspectiva del socialista, sino en la perspectiva del católico. Esa incoherencia, esa imposibilidad de integrar catolicismo y socialismo, que afirmaría sin lugar a dudas Marx, la debe afirmar también el católico desde la perspectiva de los principios del catolicismo, de lo que significa el catolicismo, de lo que significa ser católico. Esta es la perspectiva que vamos a adoptar en esta conversación. Ahora, para responder a esta pregunta, si se puede ser católico y socialista, es necesario desambiguar los términos. ¿Qué es ser católico y qué es ser socialista? O sea, evidentemente podemos definir de tantas maneras, con tanta amplitud, católico y socialista, podemos querer significar tantas cosas con uno y otro término que la pregunta es imposible de responder mientras no desambigüemos. Mientras no nos refiramos a lo que es ser católico o lo que es ser socialista de un modo preciso, ¿no? De un modo preciso. Por supuesto, en esa precisión pueden abrirse grandes discusiones, ¿no? Quizás sobre todo con la precisión de lo que significa ser socialista, ¿no? Porque como ser socialista es una categoría que pertenece al orden de las ideologías políticas que están determinadas históricamente, ¿no? Al final tenemos que recurrir a alguna estipulación, ¿no? Alguna definición así como un poco arbitraria, ¿no? Mira, vamos a llamar socialismo a esto, ¿no? Claro, y alguien podrá decir, bueno, está bien, podríamos llamar socialismo a otra cosa, pero vamos a llamar socialismo a esto, ¿no? O sea, no cabe otra regla, ¿no? Entonces intentemos esta desambiguación, ¿no? Digamos qué es lo que voy a entender por católico y qué es lo que voy a entender por socialista antes de responder la pregunta si se puede ser católico y socialista. Voy a empezar por católico. ¿Qué significa decir de alguien que es católico? ¿Qué es el catolicismo? Aquí hay que tener cuidado, ¿no? Probablemente, si nosotros salimos a la calle, hacemos una encuesta y le empezamos a preguntar a las personas con las que nos cruzamos ¿qué es el catolicismo? La pregunta más recurrente, quizás la pregunta que saldría aquí mismo si hiciera esa encuesta entre ustedes, sería: el catolicismo es una religión. El catolicismo es una religión. Entre otras, ¿no? Hay muchas religiones, y una de las religiones, el catolicismo, es una religión muy importante, el occidente, etc., la religión predominante, en tales regiones, etcétera, pero eso es una religión. Esta respuesta, aunque evidentemente verdadera, sin embargo, esconde una grave posible equivocidad por reduccionismo. O sea, es verdad que el catolicismo es religión, pero no es verdad que el catolicismo sea solo religión. Son dos cosas muy distintas. El catolicismo tiene una dimensión religiosa. El catolicismo, una de las dimensiones del catolicismo es la religión. Pero la religión no completa, no agota lo que es el catolicismo. Claro, por favor, esto puede ser difícil de entender a nuestros judíos contemporáneos porque no estamos muy acostumbrados a estas predicciones, porque vivimos en una cultura en la cual se ha ido entendiendo la religión de una determinada manera y las distintas religiones según esa manera de entender genéricamente la religión, ¿no?
Y entonces, claro, hay que precisar. ¿Por qué digo que el catolicismo, aunque tiene una dimensión religiosa, no es reductible a religión? Bueno, en primer lugar, porque la religión es solo una dimensión particular de la vida humana. La religión es aquella dimensión de la vida humana que tiene que ver con la relación del hombre con Dios, ¿no? Con la religación, ¿no? Se discute la etimología de la religión, etc. La etimología más frecuente del mundo medieval, que viene de religar. De religar, ¿no? De volver a unir lo que se había roto, que era la relación del hombre con Dios, ¿no? Y claro, y el espacio propio de la religión, de esa religación, es el culto. El culto, ¿no? Entonces uno dice, mira, me parece que la religión es esto, ¿no? Y uno dice, a ver, esto es verdad, habría que hacer muchas predicciones en las cuales no hay tiempo para entrar hoy día, pero básicamente esto es verdad. La religión es una dimensión de la vida humana que tiene que ver con la relación del hombre con Dios. Por favor, Santo Tomás de Aquino trata de la religión entre las partes potenciales de la justicia. La justicia es una de las virtudes cardinales, virtud natural, por cierto, no sobrenatural, y la religión es una de sus partes, ni siquiera una de sus partes esenciales, sino una parte potencial. Entonces, la religión es una dimensión de la vida. Pero el catolicismo, además, hoy ocurre, una cosa más, que la religión la hemos reducido a una dimensión de la vida privada. La religión no solo es una dimensión particular de la vida humana, sino que además hoy la tenemos reducida a una dimensión de la vida privada, ¿no? La religión pertenece al ámbito de la vida privada. Por favor, esto nos pasa a los católicos, ¿no? O sea, todos hemos escuchado a aquel católico que dice, bueno, mira, yo voy a misa, yo rezo con mi familia, yo hago esto, leo la Biblia, pero por favor, o sea, eso no puede influir en mi vida pública, ¿no? No puede influir en mis decisiones políticas o económicas, porque eso pertenece a otro plano, eso tiene que ver, qué sé yo, con las relaciones, tengo que relacionarme en la vida social con gente que no es católica, por lo tanto, ¿cómo voy a meter mi religión? ¿Sí? Aquí parece que tenemos algún problema. Hay que evitar, para responder la pregunta, si se puede ser católico socialista, creo que en primer lugar hay que evitar esta revolución. Por supuesto, antes de evitar el comunismo, por supuesto, si esto es el catolicismo, no parece que haya oposición entre catolicismo y cualquier posición político-económica, porque están en planos completamente distintos. O sea, es obvio que yo puedo ir a misa los domingos, que yo voy a rezar el rosario con mi familia, que yo voy a leer la Biblia por las tardes, que yo en mi casa, y luego ir y votar no sé qué cosa en el parlamento, ¿no? o lo que sea, o tomar decisiones económicas en empresa o lo que sea. Sin que haya conexión ninguna, sin que haya combinación ninguna entre las dos cosas, ¿no? Si es que el catolicismo es religión. Pero hay que evitar esa revolución. El catolicismo, para el católico, no es religión. No es reductible solo a religión. Implica religión, tiene una dimensión religiosa, por supuesto, pero no se agota el catolicismo en la dimensión religiosa. No se trata simplemente de participar en un culto. ¿Qué es entonces el catolicismo? Bueno, planteémoslo de una segunda manera que ya nos aproxima, lo digo, al núcleo de la cuestión. ¿Será entonces el catolicismo la participación en la Iglesia Católica? Esto es evidentemente verdadero. El catolicismo es, el católico es aquel que es parte de una comunidad eclesial. Pero claro, otra vez hay que evitar ciertos reduccionismos, ¿no? Otra vez hay que entender lo que significa esta participación en la plenitud de su sentido, ¿no? En la plenitud de su sentido y evitar entonces cualquier reduccionismo. Claro. ¿Qué significa ser parte de esta comunidad eclesial, ¿no? Ser parte de la Iglesia Católica? Claro, significa
ser parte de aquella comunidad de creyentes, fundada por Jesucristo, guiada por los apóstoles y sus sucesores, bajo el cuidado de Pedro, a quien el propio Cristo quiso poner como fundamento de su iglesia. Oye, es una comunidad con ciertas notas, características bien especiales, ¿no? Es una comunidad jerárquica, es una comunidad de origen sobrenatural, no natural, ¿no? Es una comunidad de iniciativa divina, no de iniciativa humana, ¿no? Es una comunidad en la cual van pasando cosas. Es una comunidad fundada en la revelación, cuya unidad se halla fundada en la revelación, que nos es garantizada por la tradición y por el magisterio. Esta es la razón del carácter jerárquico de esta comunidad que llamamos Iglesia Católica, porque es el carácter jerárquico lo que permite garantizar esa unidad, la unidad en la fe, esperanza y caridad, pero que requiere de la unidad en la revelación interpretada por la tradición y enseñada por el magisterio. Y entonces, claro, esta es la comunidad. Esta es la comunidad. No se puede ser, en consecuencia, si participar, si ser católico es participar en una tal comunidad, no se puede ser católico a la manera de la frase tan frecuente. No, mira, yo soy católico de mi manera. Mira, es que no existe ese a mi manera. El único modo de ser católico es a la manera de Cristo. El único modo de ser católico es a la manera de Cristo. Y a la manera de Cristo significa según los medios, el camino que Él nos quiso indicar. Para lo cual fundó una iglesia que tiene unidad litúrgica, sacramental, de oración, que permite la unidad de fe, etc. Y tantas cosas que podríamos decir, no vamos a hacer aquí un tratado de presión. Entonces, mira, no, es que yo soy católico de una manera, yo en verdad que yo estoy de acuerdo con la misa, bueno, y la misa, para mí toda la confesión, como que no, pertenecer a una comunidad de estas características, ¿no? Fundada por Jesucristo, en la cual hay unidad de orden, donde ha sido constituido el orden sacerdotal, donde hay grados de ese orden, etc. Donde hay jerarquía, donde hay medios que nos permiten tener una garantía no subjetiva de qué es lo que nos ha sido revelado y cómo hemos de entenderlo, etc. Supone admitir de pleno las propiedades de esa comunidad. En la medida, dice además Santo Tomás, esto se aplica a cualquier ámbito de la fe, pero muy especialmente a esto. O sea, cuando uno niega uno solo, basta con que niegues un solo artículo de nuestra fe, una sola de las verdades que nos han sido reveladas por nuestro Señor, uno solo de sus mandamientos, uno solo de sus indicaciones. Cuando uno niega uno solo, lo niega todo. ¿Por qué? Porque cambia el eje. Claro. Nosotros asentimos en nuestra fe, nosotros reconocemos a la iglesia, no por nuestra convicción interior, no porque seamos unos tipos tan estupendos que, oye, mira, en verdad nos dimos cuenta que tal, no, sino precisamente porque reconocemos el don. Cuando nosotros negamos uno solo de los elementos de ese don, lo que hacemos es invertir. La razón está en mí, no en aquel que se me dona, no en aquel que se me dona. Y por lo tanto es imposible, es el ser católico a su manera. Debemos ser católicos a la manera de Cristo. Lo cual nos acerca a la última aproximación que quiero respecto a esta primera pregunta, que es ser católico, que está en perfecta continuidad con lo que acabamos de decir y que creo que da pleno sentido a la respuesta. Miren, pertenecer a esta comunidad de creyentes que es la Iglesia Católica, pertenecer a esta comunidad eclesial, lo expresamos del mejor modo posible diciendo que somos miembros vivos del cuerpo místico de Cristo. Esto es un católico.
un miembro vivo del cuerpo de Cristo. Esto es lo que el católico cree ser, un miembro vivo del cuerpo de Cristo, del cuerpo místico de Cristo. Y por lo tanto, claro, vamos descubriendo entonces que del mismo modo en que los miembros de un cuerpo vivo natural viven completamente con la vida de ese cuerpo, porque por favor, toda la vida que hay en nuestra mano es la vida de nosotros como unidad. Toda la vida que hay en nuestro hígado, toda la vida que hay en nuestro pie, es la vida de nosotros como unidad. La mano no tiene una vida propia, distinta de la vida del cuerpo. Del mismo modo, los cristianos no tenemos una vida distinta de aquella vida que recibimos del cuerpo de Cristo, ¿no? De Cristo mismo. O participamos en la vida de Cristo o no, estamos vivos. Y por eso ser parte de la comunidad fundada por Cristo es ser miembros vivos del cuerpo místico de Cristo. Lo cual nos abre, insisto, a la última consideración que quiero hacer respecto a esta primera pregunta. El catolicismo no es simplemente, lo es en algún sentido, no es simplemente una religión. No es simplemente, y evito el equívoco de la segunda posible respuesta, una membresía, ¿no? Ser parte de una comunidad así, oye, que mira, nos juntamos, nos organizamos de esta manera, etc. No. El catolicismo es una vida. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que como el catolicismo, como el ser católico es el estar animado por la gracia, es decir, el estar participando en la vida de la gracia, y puesto que la gracia es un acto entitativo y no operativo, como le gustaba recordar insistentemente el padre Patolino, es un acto operativo, no hay ninguna dimensión de la vida humana que no sea transformada por ese hábito operativo que pertenece. Ninguna. Todas las dimensiones, ¿cómo? Entitativo, perdón. Todas las dimensiones de la vida humana son transformadas por ese hábito entitativo de la gracia. Precisamente porque es un hábito entitativo, ¿no? Que transforma al ente, al ser, ¿no? No la operación, no la acción, no esta u otra dimensión, sino al ser mismo. Nada del sujeto que ha sido elevado por la gracia queda ajeno a esa elevación. No hay nada en la vida humana que sea inmune a la acción de la gracia. No puede haber, porque la gracia es algo entitativo. Y en consecuencia, todas las dimensiones de la vida humana quedan transformadas. Pero cuidado, esto no significa la desnaturalización de las dimensiones naturales de la vida humana. Como enseñaba Tomás de Aquino, gratia non tollit natura, sed perfecit. La gracia no quita la naturaleza, sino que la perfecciona. Todo lo que pertenece al orden natural queda perfeccionado según su orden natural por la gracia. No queda desnaturalizado. No se trata de sobrenaturalizar lo natural. Se trata de que lo natural sea reparado, porque está dañado por el pecado, y llevado a su máxima perfección posible, según el influjo de la gracia que tiene este efecto reparador. Pero de hecho, es reparado, es elevado, es impulsado todo el orden natural por la gracia. Entonces, claro, no hay ámbito de la vida humana en que el católico no sea católico. O sea, el católico lo es, por supuesto, que yo, en el culto, pero lo es también en su matrimonio, lo es en la educación de sus hijos, lo es en su condición de trabajador, o lo es en su condición de empresario, o lo es en su condición de político o de ciudadano. No puede haber una dimensión en la cual el católico diga, oiga, hasta aquí, aquí atrás queda mi fe, aquí atrás queda mi pertenencia a la iglesia, aquí atrás queda mi relación con la gracia, aquí atrás no, y a partir de ahora no, es que esto es el orden natural, el orden moral. Es que no hay nada en la vida humana. El catolicismo en este sentido es primario y principalmente una vida. Y todo queda transformado por el hecho de ser católico, ¿no? Entendido el ser católico como ser miembro vivo del cuerpo místico de Cristo y por lo tanto de estar animado por la gracia cristiana.
El orden político-económico, en consecuencia, también, inevitablemente, queda transformado por la gracia. No desnaturalizados por la gracia, no sobrenaturalizados. El orden político-económico son órdenes temporales, pertenecen al orden temporal. Pertenecen al ámbito de la perfección natural humana, no de la perfección sobrenatural. Y sin embargo, por lo que acabamos de decir, también el orden político y económico queda reparado y elevado por la gracia. Por lo tanto, también en el orden político y económico, el católico ha de actuar como católico. ¿Qué significa esto? Significa que actúa a partir de principios revelados que son incognoscibles para el que no es católico, para el que no tiene el don de la fe, ¿para qué? No, porque estamos en el orden natural. Por lo tanto, el catolicismo en política y economía no es la reducción del ámbito de la economía y la política a un ámbito de la teología. No es algo que se transforme en un lenguaje críptico que solo pueden entender aquellos que tienen acceso a la revelación. Sino que el catolicismo en política y economía es la fidelidad a los principios naturales del orden político y económico que han sido iluminados por el Evangelio, que han sido iluminados por la revelación, que han sido enseñados por la tradición del magisterio. Y por lo tanto, el católico no puede no mirar a la revelación, a la tradición y al magisterio cuando actúa en política o en economía. Pero esto no transforma su acción en una acción incomunicable con aquel que no tiene fe. Porque lo que la revelación, la tradición y el magisterio le señala, le ilumina, le aclara en el orden político y económico son los principios del orden político y económico, que son naturales y por lo tanto cognoscibles por la sola razón natural. Y por lo tanto uno dice, mira, o sea, el católico no solo no puede dejar atrás su catolicismo cuando actúa en política o en economía, sino que tiene una obligación especialísima de traer su catolicismo a la política y a la economía. Y con esto no comete una injusticia con los no católicos, no deja fuera nada. Al contrario, porque precisamente lo que puede aportar el católico es aquella iluminación desde el Evangelio, desde la revelación, desde la tradición y el magisterio, de aquello que todos los hombres de buena voluntad necesitamos conocer para ordenar adecuadamente el orden político y económico. Ya. ¿Cuánto tiempo? 2 horas. 45 minutos. Ya. Es posible. El catolicismo es una vida que transforma todo, es la vida de la gracia, es la vida propia del miembro, del cuerpo místico. Tiene esta supuesta exigencia. No soy católico a la manera de uno, no hay modos particulares de ser católico, solo soy católico al modo de Cristo, es decir, en la iglesia, en la unidad de la iglesia. Esto, por supuesto, tiene un montón de problemas que no podemos entrar ahora, ¿no? A veces es difícil reconocer esa unidad, a veces tenemos dificultades internas entre los católicos, de resolver de un plumazo los problemas como si no existieran, pero sí se trata de reconocer el principio. O es en la unidad de la iglesia, que es la unidad de la revelación de la tradición del magisterio, desde la que actuamos como católicos, o eso no es catolicismo. Segunda pregunta, más difícil quizá de responder. ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es el socialismo? ¿Por qué es más difícil de responder? Por lo que les decía en la introducción. Claro. El socialismo es una ideología política, económica, social contemporánea que está sometida a la contingencia histórica y a determinaciones igualmente contingentes. O sea, por favor, de hecho, con todas estas cualidades, uno se pone a estudiar y dice, ¿quién fue el primero que usó la palabra socialismo? Y en general uno se sorprende con que los primeros que usan la palabra socialismo no son
aquellos que reconocemos como los primeros socialistas. De hecho, los primeros socialistas parece que no llamaron a su teoría socialismo, ¿no? Entonces, bueno, alguien empezó a llamarlo socialismo, antes había usado la palabra socialismo para designar otras cosas. Y entonces, bueno, uno no puede sino aquí entrar en la vía de una cierta determinación, de una cierta definición estipulativa, ¿no? Es decir, vamos a poner de acuerdo en qué es lo que se llama socialismo, ¿verdad? Nos vamos a poner de acuerdo con lo que hizo la yo voy a decir lo que intentaré que no sea tan arbitrario, ¿no? Justificar esto. Desde luego, yo creo que para entender lo que es el socialismo hay que distinguir dimensiones, ¿no? Dimensiones. Yo creo que el socialismo es una filosofía fundamentalmente práctica, fundamentalmente social, digamos así, que se manifiesta en una ideología política y una ideología económica. Esto es reductivo, yo creo que hoy, sobre todo por la complejidad con la que se ha desarrollado el socialismo, habría que añadir más dimensiones, pero estas son las fundamentales en sus orígenes, por lo menos, ¿no? Aparece como ideología política y como ideología económica. ¿Qué es el socialismo como ideología política? ¿Qué entiendo yo por socialismo como ideología política? El socialismo es fundamentalmente un colectivismo de fundamento material. Es decir, de hecho el socialismo aparece históricamente en oposición al individualismo liberal, ¿no? El socialismo emerge en el siglo XIX para enfrentarse a la ideología dominante que era el liberalismo, dominante tanto política como económicamente. Y contra el individualismo liberal emerge el colectivismo socialista, ¿no? El colectivismo socialista. Y es un colectivismo de fundamento materialista, ¿no? Esto se ve muy claramente en la máxima expresión del socialismo, que es la marxismo, ¿no? Hay muchos socialismos en la primera mitad del siglo XIX, o varios socialismos al menos, pero claramente muy pronto el que se impone es el socialismo marxista, ¿no? Hay un cierto socialismo, o sea, la otra ideología con raíces en el socialismo que sobrevive a la hegemonía marxista es el anarquismo, pero de hecho de tal modo se da la hegemonía marxista que incluso hoy nos costaría llamar socialismo al anarquismo, ¿no? Y también va a depender del anarquismo. Lo suyo es la división, por definición, entonces hay tantas formas de anarquismo como anarquismo, ¿no? Entonces, esto se llama, yo quería preguntándole cada uno la cantidad de autores, ellos son más, ya. Y entonces algunos se reconocerían como socialistas, otros no, pero bueno, olvidémonos del anarquismo y pensemos en el socialismo en su versión hegemónica, que es la del socialismo marxista. Pero ¿en qué consiste la ideología política del socialismo, ¿no? Mirando a este ejemplar. Miren, primero, en un materialismo histórico, una concepción de la historia desde los fundamentos del materialismo. Lean las tesis sobre Feuerbach de Marx, y encuentran una síntesis absolutamente extraordinaria de lo que significa esto. La lucha de clases, que es en el fondo una manifestación de ese materialismo histórico, como el motor de la historia, el enfrentamiento entre las clases como aquello que explica todos los fenómenos de la historia. La revolución, que puede ser entendida en dos sentidos, uno de los sentidos de la revolución está asociado a ese motor de la historia, y dice, bueno, la lucha de clases supone en cierto sentido una revolución permanente, el levantamiento de las clases oprimidas contra las clases opresoras, pero tiene un sentido más profundo cuando pensamos en la revolución presente de Marx hasta nosotros, ¿no? La revolución presente es la revolución última, ¿no? La revolución final, aquella que corresponde a la última etapa, a la última fase de la lucha de clases, por razones que no vamos a explicar ahora. Esa revolución última tiene por objetivo primario la dictadura del proletariado, el establecimiento de la
proletariado, que usará de instrumento fundamental para conseguir los objetivos de la revolución del Estado. El Estado es un instrumento fundamental de la dictadura del proletariado, y por tanto, de lo que se trata es de hacerse con el poder del Estado, que es un poder de origen burgués, pero hacerse con el poder del Estado para ponerlo al servicio de la revolución, ¿no? Mediante la dictadura del proletariado, que tiene como función destruir todas las estructuras de dominación, ¿no? Para que finalmente sea posible alcanzar una sociedad sin clases, una sociedad sin clases. Una sociedad sin clases donde todos los hombres van a trabajar según su capacidad y a recibir según su necesidad. La gran utopía marxista. Pero claro, ¿en qué consiste fundamentalmente esta utopía marxista? ¿Cuál es el horizonte del socialismo en su versión marxista? Bueno, la redención del hombre. La ideología marxista en este sentido aparece como una teología invertida. Se trata de una obra de redención intramundana, de una redención inmanente, de una liberación del hombre por el hombre. Se trata, en último término, de hacer evidentemente inútil aquella otra redención, que esta redención obrada por Dios. Perdonen lo rápido, pero esto básicamente es una síntesis de la dimensión política de la ideología marxista. Como ideología económica, la teoría marxista se funda fundamentalmente en dos oposiciones. La primera, la oposición entre capital y trabajo. La negación de la legitimidad de la propiedad privada de los medios de producción, lo que solemos llamar capital, y la consecuente afirmación de que la sola existencia de la propiedad privada de los medios de producción es de suyo la existencia de una estructura de dominación. Y allí donde hay división entre capital y trabajo, allí donde hay trabajo asalariado, ahí donde hay trabajadores que han vendido su fuerza de trabajo como una mercancía al empresario que lo compra, allí lo que hay son un fenómeno de explotación, ¿no? Estructuras de dominación. A esta oposición entre capital y trabajo hay que sumarle la oposición entre mercado y Estado, ¿no? Entre mercado y Estado. Se niega toda virtud o posibilidad o condición o instrumentalidad incluso del mercado para una distribución justa de los bienes, y se afirma en la necesidad de reemplazar los mercados por la acción distributiva del Estado, ¿no? Por la acción distributiva del Estado. Claro, también en la dimensión económica de la ideología marxista, aparece la utopía, ¿no? La utopía política, que llevó la liberación del hombre por el hombre, que llevó la sociedad sin clase, el fin de la lucha, que llevó todos trabajando según su capacidad, recibiendo según su necesidad. Bueno, también tiene una dimensión económica. Es decir, de lo que se trata precisamente en la reordenación o reestructuración de las realidades económicas es de que todas las necesidades humanas sean satisfechas, la satisfacción de todas y cada una de las necesidades humanas. El hombre, o sea, se va a acabar la indigencia del hombre. El hombre como un ser necesitado, el hombre como un ser... ¿Por qué Marx piensa que estamos en la última fase? ¿Por qué construye sobre el supuesto de que esta es la última fase? Porque claro, dice Marx, antes de la revolución industrial, dada la escasez de los bienes necesarios para satisfacer la necesidad de todos, era inevitable la lucha de clases. Era inevitable, ¿no? Y por eso la lucha de clases era un circuito interminable, ¿no? Es decir, el triunfo del levantamiento de una clase oprimida contra una clase opresora significaba la constitución de una nueva clase opresora, ¿no? Es decir, la clase oprimida se constituía en una nueva clase opresora. Pero, dice, con la revolución industrial y el sorprendente aumento de la capacidad productiva de la humanidad, que la revolución industrial, por supuesto, hoy estamos por primera vez en la historia en condiciones de satisfacer realmente las necesidades de todos, ¿no?
es decir, de terminar con la escasez, que es la causa de la lucha de clases. Como estamos en este momento de la historia, entonces es posible que la revolución lo que haga es permitir esta sociedad sin clases, ¿no? Y satisfacer las necesidades de todos. Pero claro, la satisfacción de las necesidades de todos en esta ideología económica exige la completa dilución del individuo y las sociedades intermedias en el colectivo, que mientras no se alcance la sociedad sin clases, está representado por el Estado. Y es necesario que el Estado se haga cargo de todo aquello que podría ser el individuo o las sociedades intermedias. El individuo y las sociedades intermedias no ven más que como piezas o instrumentos del colectivo, y se ordenen completamente al bien del colectivo. Por supuesto, cerrando la respuesta a la pregunta ¿qué es el socialista? Por supuesto, todos ustedes dirán, oye, pero yo tengo un amigo socialista y no piensa por estas cosas, ¿no? Evidentemente, ¿no? El socialismo en estos 2 siglos de historia, casi 2 siglos de historia ya que tiene, ha evolucionado, se ha sofisticado, ambos polos ideológicos, ¿no? Tanto el liberalismo como el socialismo, en su enfrentamiento, respondiendo a las objeciones, se han sofisticado enormemente, ¿no? Y cosas que nosotros escuchábamos a un economista liberal de mitad del siglo XIX, a ningún economista liberal contemporáneo se le ocurriría repetirlas, ¿no? Y cosas que le escuchábamos a Marx, a ningún socialista contemporáneo se le ocurriría repetirlas. Y sin embargo, los principios más elementales de ambos polos ideológicos, esto no lo digo solo del socialismo, sino del liberalismo, los principios más elementales, los principios fundantes, permanecen idénticos. No hay más que ver la discusión política contemporánea. El enfrentamiento en Chile y el mundo entre izquierdas y derechas, por favor, entre liberalismo de derecha y socialismo de izquierda, por favor. Claro, hoy tiene una gran gama de colores, ¿no? Porque todos los matices posibles, ¿no? Entonces, claro, tenemos el socialismo marxista, el leninista, stalinista, en algunos extremos, pero luego tenemos, socialdemocracia y esto y aquello, no sé qué. Tenemos versiones intermedias, ¿no? Mira, hay que tomar tales cosas del capitalismo y del liberalismo, tales otras del socialismo, etc. Tenemos todas las versiones posibles. Pero la discusión política sigue sobre exactamente los mismos ejes de los siglos. O sea, por favor, pensemos en nuestra discusión política reciente, ¿no? Uno dice, ¿cuál es la discusión política que atravesó a Chile durante los procesos constitucionales? Bueno, no es otra que la discusión sobre igualdad versus libertad. Igualdad, libertad. En todas las formas posibles, ¿no? Bueno, la igualdad es expresión de los principios socialistas en su estado más puro. La libertad, tal como es entendida en la discusión, es expresión de los principios liberales en su estado más puro. Entonces, por supuesto, admito que habría que hacer muchas precisiones, que habría que hacer muchos matices para decir qué es el socialismo, pero en sus principios más elementales, como un colectivismo de fundamento materialista, incluso si no se expresa el fundamento materialista, porque muchas veces no es expreso el fundamento materialista, pero no se da cuenta que emerge ese fundamento como consecuencia inevitable de los postulados socialistas, seguimos frente a lo mismo. Y la pregunta, hay que responder, ¿no? ¿Es posible ser católico y socialista? ¿Es posible ser coherentemente católico y socialista? La respuesta es no. No mientras permanezcan los principios, mientras llamemos socialismo a algo en lo cual permanecen aquellos principios más elementales que están claramente dibujados en el socialismo marxista y que me parece a mí permanecen, aunque a veces ocultos, pero permanecen incólumes en las distintas formas del socialismo contemporáneo. No, mientras permanezcan esos principios, tanto cuanto esos principios son abierta y francamente contradictorios con aquellos principios que nos ilumina el Evangelio, nos enseña la tradición del magisterio. Por eso, por favor, si uno revisa la doctrina social de la Iglesia en el último siglo y medio y sus
pronunciamientos sobre la ideología socialista, uno va a encontrar muchas tonalidades de pronunciamiento, ¿no? Muchas distinciones, muchos matices. ¿Por qué? Porque la doctrina de la Iglesia está inmersa en la historia. Y León XIII está enfrentando un momento histórico, y León se está enfrentando otro momento histórico, Juan Pablo II otro, creció, y León XIV otro momento histórico. Y por supuesto, la doctrina de la Iglesia se hace cargo de esos momentos, ¿no? De su tiempo, y por lo tanto está inmersa en la contingencia, etc. Lo que hay que buscar es lo permanente. No son ensayos históricos. No, la doctrina de la Iglesia está inmersa en la historia, pero iluminando la historia y iluminando los problemas del presente, que son distintos en cada tiempo, desde principios permanentes. Principios que son los principios naturales del orden social, político y económico, iluminados por el Evangelio y conocidos gracias a la tradición evangélica. Y esos principios permanentes, respecto del socialismo, son inequívocos. Una y otra vez los papas, desde León XIII en adelante, todos y cada uno de ellos, de distintas maneras, con distintos énfasis, etc., han señalado la imposibilidad absoluta de integrar el catolicismo, los principios del Evangelio, con el materialismo que está en el fundamento del socialismo. Es imposible integrar la dignidad de la persona con la división del individuo del colectivo. Es imposible integrar el bien común y la sociabilidad natural determinada por el bien común, que se expresa en la rica diversidad y pluralidad de sociedades intermedias, con la uniformación socialista. Es imposible. Y por lo tanto, en la medida en que el socialismo permanezca en esos principios, adherido a esos principios, entonces no es posible ser católico y socialista coherente. Ahora, ¿es posible alguna vez estar de acuerdo con una posición que es sostenida por los socialistas? Por supuesto. Ahí entra un terreno completamente distinto, ¿no? Porque, por supuesto, el catolicismo, la doctrina social de la Iglesia, los principios del orden social, político y económico, iluminados por el Evangelio, etc., no nos quitan la responsabilidad de discernir en concreto, de modo práctico y contingente, lo que es conveniente, bueno, conforme con esos principios y en cada uno. ¿Se ve? O sea, los principios del orden natural, social, político y económico, iluminados por el Evangelio y enseñados por la tradición del Magisterio, no son una ideología alternativa. La doctrina de la Iglesia no nos ofrece un programa distinto del que nos ofrece un socialista y liberal. No hay tal cosa. Lo que hay es el deber de los católicos, por supuesto, pero todos ciudadanos, de discernir en concreto qué es lo que conviene en el orden social, político y económico, a partir de los principios naturales. Y claro, cuando el católico hace ese discernimiento, cuando el católico tiene a la vista esos principios, entonces es que aparecen las dificultades para alinearse con los principios del socialismo. Eventualmente no con alguna posición concreta en una materia particular. ¿Suficiente? ¿Te parece bien? Ya, perdón. Eso, si quieren conversar. Sí. Entonces esta nueva situación entre catolicismo y socialismo solamente se da en el plano del absolutismo del catolicismo, digamos, de todos los planos, o también hay una cierta distinción moral, no sé si me equivoco bien, perdón, o también hay una cierta distinción moral, social, en base a, o simplemente que el socialismo no siempre está de acuerdo con el catolicismo. Ese es el fondo de mi duda. Si es lo segundo de que el catolicismo no siempre puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, o si hay algo más que sea en el ámbito moral. A ver, lo que pasa es que yo creo que eso tiene que ver, o sea, tu pregunta, si es que la entiendo, tiene que ver con una complejidad que anuncié y que dije que no iba a entrar en ella, ¿no? Efectivamente,
Yo presenté al socialismo como una filosofía práctica que se expresa fundamentalmente en una ideología de política económica. Claro, es verdad que eso es insuficiente. Y que de hecho hoy vemos muy claramente cómo no es solo una ideología política y económica, sino también moral, cultural, social, etc. ¿no? Y en este sentido, y esto es de la definición de la ideología, ¿no? Que son de suyo totalizantes, ¿no? Es decir, que tampoco quieren dejar ningún ámbito de la vida humana fuera de su esfera, por lo menos, de explicación. O sea, uno dice, mira, efectivamente, en Marx hay una concepción de la moral. Como es inevitable, puesto que hay una concepción del hombre y la sociedad. Por lo tanto, la moral no es un compartimento estanco, no puede quedar. Y entonces, en ese sentido, por supuesto, la oposición entre catolicismo y socialismo se extiende en los principios a todos los ámbitos de la vida. En los principios. Ojo con esto. Porque, claro, por supuesto puede haber acuerdos morales, políticos, económicos, materiales entre un socialista, incluso fiel a sus principios, y un católico fiel a sus principios. Pero ese acuerdo es solo material, porque las razones por las cuales cada uno de ellos llega a aquella conclusión que es materialmente común van a ser inevitablemente diversas. No sé si... ¿Sí? La conversación para pensar, ¿no? Para pensar una realidad que atraviesa dos ejemplos, ¿no? Que yo creo que atraviesan todos los órdenes. El orden político, el orden económico, pero también el orden moral, el orden cultural, el orden... uno dice, mira, la concepción de familia y asociada a la concepción de familia, de educación. Uno dice, un socialista que es fiel a los principios más elementales del socialismo, tiene una concepción de familia que es inevitablemente contradictoria, inconciliable con un católico cuya concepción de familia está fundada en los principios del catolicismo. ¿Cómo se manifiesta? Insisto, desde el origen, ¿no? O sea, por eso en las tesis sobre Feuerbach, uno de los ejemplos que pone Feuerbach, creo que ya no me acuerdo de la cuarta o en la quinta tesis, ya no me acuerdo, pero es precisamente la familia. La necesidad de destruir la familia tal como ha sido constituida en el occidente cristiano para quitar las posibilidades de su mistificación, ¿no? Eso es precisamente de la famosa tesis. ¿Sí? No sé si... Quizá me estoy entendiendo un poco el... No, pues entonces no te respondas, te iba a desviar. No, o sea, teniendo en cuenta que el católico es el miembro vivo del cuerpo místico de Cristo, el católico sería excluyente al social cristianismo teniendo en cuenta lo que dice Maritain, esa separación entre individuo y persona. Sí. A ver, lo que pasa es que está en otro terreno completamente distinto. Lo que llamamos social cristianismo, que es un nombre de una universidad infinita, habría que precisar qué significa, ¿no? Si estás pensando específicamente en el pensamiento de Maritain, habría que empezar a hablar, ¿no? O sea, hay dimensiones del pensamiento de Maritain. El pensamiento de Maritain evoluciona, Maritain es un católico converso, que sin embargo luego tiene una conversión política también, etc. Entonces pasan cosas, y entonces habría que empezar a decir, yo creo que hay algunos aspectos del pensamiento político de Maritain que son difícilmente conciliables con la doctrina católica, pero por razones como ya bien sutiles, ¿no? Como razones más difíciles. Y hay otros aspectos del pensamiento católico que parecen fundados en los principios de una visión católica del hombre y la sociedad y por tanto de la política. Eso. Aquí y aquí lo también parece que... ¿Cuáles son los puntos en los que se contradice el catolicismo con el socialismo en el aspecto económico? A ver, en el aspecto económico, voy a partir por lo contrario, ¿no? Por la coincidencia, ¿no? En el aspecto económico, si uno va a Marx y la crítica del capitalismo, por favor, otra vez, todo esto requeriría infinitos análisis que son imposibles de hacer acá, porque la discusión
evolucionado mucho en el último siglo y medio, ¿no? Pero si uno va a Marx, la gran crítica de Marx al capitalismo es la crítica de Rousseau, ¿no? Dice Marx, miren, en la actividad productiva hay capital, es decir, medios de producción, hay trabajo, y el trabajo más los medios de producción generan materias primas, trabajo, medios de producción, generan un producto. Y ese producto tiene más valor que todo lo que había antes. Entonces Marx dice, pero ojo, porque las materias primas de suyo no generan más valor. Y las máquinas, los medios de producción de suyo, las máquinas son trabajo inerte, tampoco generan valor. Por lo tanto, todo el valor añadido procede del trabajo. Y entonces, claro, dice Marx, por lo tanto, la sola división de trabajo y capital, el hecho de que haya trabajo asalariado, supone una expoliación del trabajo. El capitalista se queda con aquello que pertenece íntegramente al trabajo. Bueno, la doctrina de la Iglesia tiene afirmaciones sorprendentemente próximas a esta línea. Es muy dura con el capitalismo también, y dice, entre otras cosas, que efectivamente el capital, cuando reduce el trabajo mercancía, comete y le compra al trabajador su fuerza de trabajo, comete grave injusticia y que se queda con aquello que es propio del trabajador, etc. Hay una serie de condiciones respecto de cuáles deben ser las relaciones entre capital y trabajo. Pero claro, pero a la vez advierte que el régimen de capital y trabajo es lícito. Supuesta la subordinación del capital al trabajo y no el trabajo al capital. Si en la medida en que el capital está al servicio del trabajo y no el trabajo al servicio del capital, la distinción entre capital y trabajo es lícita y por lo tanto el régimen de trabajo es legal. ¿Por qué? Aquí viene lo interesante y la distancia de Marx. Y un desencuentro fundamental. La doctrina de la Iglesia va a sostener el instituto de la propiedad, sobre todo la propiedad privada de la producción, el instituto del capital, y por tanto el instituto del régimen de trabajo asalariado y la distinción entre capital y trabajo. ¿Por qué? Porque dice, claro, el capital es fruto del trabajo. Por lo tanto, negarle todo derecho al trabajo, al capital, es autodestructivo respecto del trabajo, porque es negarle al trabajador los frutos de su trabajo. Por supuesto, lo contrario también es injusto, porque ya hemos dicho, ¿no? Negarle todo derecho sobre el fruto de la producción al trabajo. Pero ojo, el capital es trabajo, es fruto del trabajo, y por lo tanto, la fuente de la legitimidad del capital está precisamente en la legitimidad del trabajo. Negar la legitimidad del capital es negar al trabajo también sus derechos. Y por eso la doctrina de la Iglesia va a avanzar en una comprensión cristiana del trabajo, a la luz de la revelación, a la luz sobre todo la encíclica de Juan Pablo II, la obra de Excelsens, que si no la leí, muy bonita, y a la luz de los primeros capítulos del Génesis, del relato de la creación, va explicando lo que es el trabajo. Y entonces ahí va emergiendo una dimensión del trabajo que no está presente ni en el capitalismo liberal ni en el socialismo marxista, que es la dimensión subjetiva. Tanto liberales como socialistas reducen el trabajo a su dimensión objetiva productiva, que es lo que posibilita su transformación en mercancía, en el caso de los liberales. Pero claro, Marx niega la legitimidad del capital, dice que hay una reducción de mercancía, pero no niega la reducción del trabajo a su dimensión puramente objetiva. Y la Iglesia, en cambio, lo que hace es recuperar la dimensión subjetiva del trabajo. La dignidad del trabajo procede, en primer lugar, de que es uno de los modos de realización de la persona, y por lo tanto, y que supone la respuesta del hombre a su vocación original, que es someter lo que haga. Hay que entenderlo en términos irracionales, no en el sometimiento, sino precisamente como esa participación en la obra de la creación, para engrandecerla. Entonces, claro, el trabajo aparece como una dimensión de la vocación más íntima. Hoy día, justo tenía un curso de filosofía sobre esto, que yo ya aparecía
unas preguntas que tenían que ver con esto, ¿no? Pero hoy, no sé si ustedes han escuchado una de las teorías acerca de lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Claro, la inteligencia artificial va a hacer todo por nosotros, y entonces hay algunos catastrofistas que dicen, bueno, entonces 3/4 partes de la población no va a morir de hambre, qué sé yo, bueno, 3/4, o 98%, qué sé yo, y los bancos van a disfrutar de los beneficios de la inteligencia artificial. Y otros dicen, no, mira, esto se va a resolver porque como ya vamos a poder satisfacer todas las necesidades, entonces vamos a establecer un sueldo universal y podremos por fin ver todo el Netflix que nos está bueno, y no trabajar más porque las máquinas van a ver todo. Sí. Esta visión utópica, curiosamente transversal en distintas ideologías hoy, de lo que va a ocurrir con estos avances tan sorprendentes de la técnica, claro, no sé qué piensan ustedes, ¿no? Pero a mí me parece más que el infierno. O sea, si el hombre es despojado del trabajo, no es solo despojado del fruto de la producción, o sea, es despojado de algo más, ¿no? Es despojado de aquello en lo cual realiza su vocación más personal. O sea, mediante el trabajo nos realizamos personalmente. Trabajar pertenece a nuestra vocación más íntima, a nuestra vocación más original, de someter y dominar la tierra. Despojarnos del trabajo, por supuesto, claro, trabajamos para conseguir el fruto de la tierra, que es necesario para nuestra sobrevivencia. Pero en ese conseguir el fruto de la tierra que es necesario para nuestra sobrevivencia, hay algo que excede la sola dimensión objetiva productiva. ¿Sí o no? Eso está completamente fuera de la perspectiva social. Liberal también, pero por favor. Yo creo que en la concepción del trabajo es donde hay uno de los puntos de tope más profundos entre la teoría economía socialista y la visión católica. Pero Ángelo tenía una pregunta. Benedicto XVI dice que, en una parte que leí, que el marxismo es la forma más radical de ateísmo. Yo entiendo que usted ha dicho de pronto el bien común, hay un tema en la dignidad de la persona, ahora el tema económico, el trabajo, son elementos que son importantes, esenciales, pero me gustaría saber si hay algún argumento más incisivo respecto a la existencia misma de Dios. Marx, por ejemplo, también las tesis. A ver, lo que pasa es que estoy implícito en el materialismo. El materialismo es inevitablemente ateo. Y Marx es explícitamente ateo. Y en general el socialismo marxista ha sido explícitamente ateo. No todos los socialistas en la historia de los siglos han sido expresamente ateos, y por eso nos hacemos esta pregunta, ¿no? Si se puede hacer esta pregunta. Entonces, por supuesto, ¿no? A ver, yo diría más, ¿no? El socialismo marxista, y esto yo creo que es muy claro, no es un infundio contra Marx, ¿no? No estoy aprovechando que está aquí para defenderlo, porque él es muy transparente, ¿no? O sea, el socialismo marxista es antiteo, incluso más que ateo. Antiteo. El antiteísmo es paradójico, ¿no? Porque es como una explícita admisión de Dios como un enemigo a la vez que se niega su existencia. Entonces, bueno, se plantean una serie de tensiones. Pero efectivamente, y por eso, por favor, la oposición entre socialismo marxista y religión, pero especialmente religión cristiana en su origen, es abierta y total, ¿no? Abierta y total. Y allí donde ha triunfado la revolución socialista, han matado curas, violado monjas y quemado iglesias, ¿no? Entonces uno dice, esto es una casualidad, que justo a la gente en ese momento se le ocurrió. Parece que hay un vínculo muy íntimo. Lo que pasa es que, claro, responde la pregunta en ese nivel, como que hace que no tenga gracia. ¿Tú querías decir una pregunta? Y ahora, como con lo que terminó el trabajo, entonces el socialista vaya a la concepción objetiva que tiene, él no logra tener esa concepción subjetiva de que el hombre con el trabajo se realiza por su vocación. ¿A eso se refiere? Efectivamente, en Marx
Marx, el hombre es reducido al trabajo en el sentido de que no es más que su trabajo, ¿no? De hecho, no hay naturaleza, no hay. El hombre se hace a sí mismo mediante el trabajo. Pero el trabajo mediante el cual el hombre se hace a sí mismo es el trabajo en su dimensión productiva. Por eso es posible diluir al hombre y diluir al individuo en el colectivo. Porque claro, no hay nada singular que tenga valor en ese sujeto. El valor es esa expresión de lo humano exterior mediante el trabajo. Ahí, ya. ¿Tenemos tiempo? Sí. Uno que sí mencionó el marxismo era el fundamento materialista. Sí. Ese es el fundamento materialista. ¿Cómo? ¿Qué es el fundamento materialista? A ver, el materialismo básicamente, como explicar por una filosofía complejo, rápidamente en pocas palabras. A ver, el materialismo consiste en una posición filosófica por la cual se reduce lo real a lo material. Se identifica material con real. De manera que no hay nada real más allá de la materia. El materialismo puede adoptar infinitas formas. Ya ha adoptado infinitas formas en la historia. El materialismo de Marx es un materialismo curioso porque es un materialismo ecléctico en su fuente, que es un materialismo dependiente del materialismo de Feuerbach, pero a la vez es muy crítico de Feuerbach porque Marx combina el materialismo que toma más directamente de Feuerbach, entre otras fuentes, con la dialéctica hegeliana, que es una dialéctica espiritualista en Hegel, ¿no? Pero que él la traslada al materialismo. Entonces, la primera de las tesis sobre Feuerbach, la primera crítica que hace Feuerbach, es que dice que el materialismo de Feuerbach, la reducción de lo real a lo material en Feuerbach, es insuficiente. Paso respecto de la afirmación de la existencia de algo más allá de la materia, pero es insuficiente. ¿Por qué? Porque Feuerbach todavía piensa que la materia es algo que está allí puesto. Y Marx dice es que ni siquiera la realidad en su materialidad es algo que tenga una existencia que esté puesta allí fuera de nosotros, sino que, y por eso es el materialismo dialéctico, sino que la realidad material es constituida por nuestra acción. Entonces, lo único real es la revolución. El fundamento de la realidad de algo es la acción revolucionaria que es capaz de constituirlo como realidad. ¿Sí? ¿Respondo más o menos? Esto, por supuesto, tiene consecuencias biológicas, olvídense ustedes de cualquier orden trascendente, de cualquier de Dios, que yo, del valor objetivo en la religión, etc. Todas son patrañas, son mecanismos de dominación, etc. Tiene consecuencias antropológicas, o sea, la concepción del hombre, de lo que el hombre es, de lo que es la razón, de lo que es la libertad, de sus afectos, etc., etc. Obviamente no va a ser lo mismo porque uno concibe al hombre desde un materialismo y desde un materialismo de esta naturaleza, y tiene consecuencias políticas, económicas, sociales, culturales, etc. Una de las metas transversales a la mayoría de los distintos socialismos es la abolición de la sociedad de clase y la destrucción de las clases sociales. ¿Este principio está en contradicción con el catolicismo? A ver, lo que pasa es que yo creo que son el tipo de preguntas que no se puede responder sin precisar el sentido de los términos. Porque claro, tú dices, oye, la abolición de las diferencias de clase, ¿quién no podría estar a favor de que no hubiera ya más diferencias de clase? Pero claro, pero ¿qué son las diferencias de clase? Definamos los términos. Entonces, claro, cuando uno entra, se va dando cuenta que diferencia de clase no es un concepto neutro, ¿no? Sino que es un concepto cargado de ideología, ¿no? El concepto de clase no es un concepto neutro. ¿Qué son las clases, por favor? Son las clases. Dice, oye, necesitamos
muchos supuestos teóricos para poder decir lo que es una clase, ¿no? Y cuáles son las diferencias de clase, y cuáles son los límites entre una clase y otra, y cuáles son las relaciones entre las clases. Porque lo cierto es que salimos a la calle y no encontramos clases. No encontramos clases, ¿no? Ahora, ¿significa eso que ese lenguaje no puede tener ninguna referencia a lo real? No, habría que ver, habría que distinguir, habría que avanzar. Entonces, dicho lo cual ya se entiende que no voy a responder a tu pregunta, pero sí que puedo decir que, claro, o sea, como dice, mira, el catolicismo está contra cualquier injusticia. Un católico ha de alegrarse contra la superación de cualquier forma de injusticia. Ahora, el concepto de justicia social es una moneda del socialismo en la historia de estos últimos 2 siglos, siglo y medio, siglo IV. Es un concepto que se origina en el contexto del pensamiento cristiano, ¿no? Y que emerge y le da voz a los chinos de la iglesia, etc. Entonces, la justicia social tiene que ver con estructuras de injusticia, estructuras sociales injustas, ¿no? Oye, una cosa, un católico reconoce que puede haber estructuras sociales que sin corresponder a ninguna injusticia individual, sin embargo, favorecen situaciones de injusticia, etc. Y entonces, por supuesto, el catolicismo está obligado a amar la justicia y a buscar la justicia y a rechazar cualquier forma de injusticia. Pero otra cosa es, por una parte, poder reducir la injusticia a las categorías de clase, como hace el socialismo, traducir las injusticias económicas, políticas y sociales en términos de clase. Eso plantea muchos problemas. Y por otra parte, el católico es perfectamente consciente de que hay pecado, cosa que las ideologías no son conscientes. Las ideologías plantean una liberación del hombre por el hombre intrahumano. Finalmente habremos una. Mira, hay pecado. Hay una naturaleza caída, ¿no? Hay una naturaleza tensionada por el pecado. No es posible superar completamente la injusticia. No es posible. O sea, lo sabemos. Esto no significa de ninguna manera una suerte de convivencia con la injusticia, decir, no, mira, al final no. Cada injusticia deberá revelarnos a nosotros, deberá oponernos a cualquier injusticia. Pero sabemos que, oye, mientras no se produzca la segunda venida del Señor en gloria y majestad, y el fin de la historia, y la restauración de todo, habrá injusticia, habrá mentira, habrá odio, habrá conflicto, habrá robo, habrá etc. Y hay que ver cómo vivimos con ello y cómo intentamos ordenar la cosa del mejor modo posible. Entonces, ese realismo que le da al católico un dato revelado, ¿no? Un dato de la fe, que es el conocimiento de que hay pecado final, es algo que desaparece con la filosofía. Antes habló de que el hombre se realiza en el trabajo productivo. No sé si habrá una distinción entre distintos. En el trabajo. En el trabajo. En el trabajo. El trabajo, evidentemente, tiene una dimensión productiva. Pero se trata precisamente de que en el trabajo es necesario distinguir entre esa dimensión productiva, digamos, objetiva, y la dimensión subjetiva. ¿Sí? Entre lo que el trabajo tiene de personal y lo que tiene de necesario, según expresiones de León Pérez. Entonces, son inseparables, por favor. Son inseparables una cosa de la otra. Pero si uno pone la atención a la dimensión productiva sin reconocer esa dimensión personal, de realización de la vocación humana en el trabajo, entonces queda desnaturalizada la misma dimensión productiva. La encíclica de León XIV es muy bonita porque muestra cómo una consideración del trabajo sin la dimensión subjetiva es lo que posibilita
que la técnica se vuelva control. El ejemplo del que hablábamos un buen, la inteligencia artificial nos va a permitir por fin no tener que trabajar. Sobre todo sabiendo que ¿qué proporción de hombres son capaces de usar bien el ocio? Imagínense una sociedad humana en la que no hay más ocio. Ya, oigan, gracias, perdonen por el desorden, por lo poco, pero se podía.